Ahí está. Ahora estamos grabando, vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, les decía, si hablamos del orden colonial, sí o sí tenemos que tener en cuenta estos 4 aspectos esenciales. Tenemos que revisar la economía colonial. ¿Qué refiere la economía colonial? ¿Cuáles son los aspectos esenciales de la economía colonial? Cuando hablamos de economía colonial, hablamos de la estructuración de un sistema económico impuesto por España sobre América. Entonces vamos a hablar del monopolio y su contracara, el contrabando. Vamos a hablar de los circuitos comerciales que se van a establecer tanto en forma regional o local y también entre regiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la economía colonial, sí o sí hablamos de lo que se llama el mundo andino o el sistema peruano, que es la correlación que hay entre las regiones de lo que actualmente sería el norte argentino con el mundo andino de lo que actualmente sería Bolivia, donde estaba el Potosí. Lo que actualmente sería el norte argentino le proveía al Potosí de determinados productos, ¿sí? Y a su vez, entre regiones también se intercambiaban productos. Por ejemplo, desde Cuyo llegaban todo lo que eran frutos secos y aguardientes. Desde el litoral y Buenos Aires llegaban las mulas que eran invernadas aquí en Salta para ser vendidas al Alto Perú. Entonces hablamos de un complejo entramado de relaciones que constituyen, que conforman lo que se llama la economía colonial. Este PowerPoint que yo les voy a pasar, y que creo que ya lo he pasado en el primer cuatrimestre y lo vuelvo a pasar de cualquier manera, tiene información adicional, porque si ustedes, miren, si ustedes se asientan sobre cada palabra, tiene un hipervínculo. ¿Qué quiere decir un hipervínculo? Tiene un pasaje a otra lectura que está en la web. Entonces, que les amplía, que les muestra información que a ustedes les puede servir para comprender esto. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, muy bien. Sí, profe. Bien, gracias. Segundo tema, la sociedad colonial. ¿Por qué tenemos que hablar de la sociedad colonial? Porque tenemos que hablar de una sociedad que se conforma, que se estructura, que se organiza a partir de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles a América, inician el proceso de conquista y colonización y se va a ir conformando una sociedad, que es una sociedad muy estratificada, con muchas diferencias, y donde nosotros vamos a ver también cómo se distinguen los distintos grupos que tienen diferentes privilegios y quienes son sometidos, tristemente a la esclavitud y demás. Y esto está directamente relacionado con el punto de abajo, que es el impacto sobre las poblaciones aborígenes. Esto también en el primer cuatrimestre ustedes han estado trabajando, que es cómo los grupos aborígenes se ven violentados en este proceso de conquista y muchos, básicamente lo que va a pasar es que fallecen, ¿no? Hay un gran deterioro, un gran decaimiento de la cantidad de población americana a partir de la conquista. De hecho, hay autores, y de hecho esta es la postura de la cátedra, que se habla directamente de un genocidio de las poblaciones originarias de América. Ahí también ustedes, como les indicaba, cuando reciban este PowerPoint, ustedes lo van a poder trabajar con conexión a internet, con lecturas o videos adicionales para poder observar y ampliar sobre el tema. Y también, finalmente, necesitamos revisar lo que es la administración política. ¿Por qué hablamos de administración política? Porque los españoles van a establecer en América un sistema de gobierno para poder controlarla, para poder administrarla. Entonces ahí vamos a ver los virreinatos, las capitanías, las audiencias, los cabildos, ¿no? Todo lo que es el sistema, la burocracia, que se llama la burocracia indiana o la burocracia española en Indias. Denme 2 segunditos que hay unas compañeras en la sala de espera y ahí está, listo. Profe, ahí en sociedad colonial era los mestizos, los criollos, todo. Exactamente, Maricel, exactamente. Los zambos, los mulatos, ¿no? Entender cómo se van dando, si se quiere, esta dinámica, ¿no? De la sociedad colonial con sus características tan particulares y cómo se van dando los vínculos de poder y los vínculos de dominación. Por ejemplo, si hablamos de mestizos, yo siempre les digo, en general, los mestizos son hijos de una mamá aborigen y de un papá español. ¿Por qué? Porque los españoles, primero que nada, tenían una doble moral. Por un lado,
se santiguaban y rezaban el rosario, y por el otro lado no tenían ningún prejuicio, ningún preconcepto de vincularse con las aborígenes, y a veces no era con una sola aborigen, entonces tenían muchos hijos mestizos. Por ahí la pregunta es, ¿solamente los varones españoles tuvieron hijos o hijas con las mujeres aborígenes? No, también hay casos de mujeres españolas que se vincularon con un varón aborigen y tuvieron hijos, pero en líneas generales es más el caso contrario. Mujeres aborígenes que muchas veces son sometidas y obligadas a tener hijos con los españoles. No nos vamos a poner acá en el detalle de contar cómo han sido esos vínculos y esas relaciones, porque no es el cometido de esta clase, que es solo de repaso, pero si ustedes buscan en el grupo de Facebook, hay un libro que se llama Mujeres tenían que ser, que habla de historias de mujeres y habla de muchas de estas situaciones en la colonia. Y bueno, y por supuesto las otras mezclas, como mencionaba Maricel, los zambos, que son los hijos de aborígenes y negros, los mulatos, que son los hijos de negros y blancos, y después ya vienen las mezclas de las mezclas, y aparecen los cuarterones, los cinquerones, y bueno, se va mezclando hasta que llegamos hasta la actualidad, donde estamos todos. Y siempre les digo, no crean que no hay negritud en nuestra sociedad salteña, la hay. De hecho, a fines del siglo XVIII, no, perdón, sí, a fines del siglo XVIII, nuestra población era en su mayoría de color, entre negros y aborígenes. Y esa negritud y esa sangre aborigen sigue estando entre nosotros. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil verla, porque la historia oficial nos ha hecho creer que descendemos de los barcos, porque venimos de los inmigrantes. Y yo les quiero decir que en Salta la gran mayoría descendemos de aquellos paisanos aborígenes que vivían antes de la llegada de los españoles, o de los paisanos negros que fueron traídos como esclavos. No vemos nosotros la negritud, digamos, sin cruzar, la vemos muy mezclada. Bueno, ahora sí están los negritos senegaleses que han venido a vivir a Salta, pero ese es otro tema que nada que ver con esto. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Sí, profe. Ahí vamos. Repaso. Recuerden que esto es solo un repaso, porque ya lo vimos en el primer cuatrimestre. ¿Sí? Esperen que no sé cómo pasar. Sí. En lo de economía colonial también entraba el Cerro de Potosí, que no, una de las Claro, por eso economías dije. más grandes. Bien, Lo que perfecto. es el orden colonial. Por eso les dije, cuando hablamos de la economía colonial, sí o sí hablamos del sistema peruano o mundo andino. En el mundo andino está el Potosí. Muy bien, no sé quién es la compañera que hizo el aporte, porque no lo puedo ver, pero sí, claramente, es eso, chicas. El mundo, nuestra economía, sobre todo lo que sería la economía del actual norte argentino, ¿a dónde está regulado? ¿Cómo está regulada? Justamente a partir de la presencia, ¿no?, del Alto Perú. Bueno, ahí está, fíjense, un poquito más ampliado la economía colonial. Yo no lo voy a desarrollar porque ustedes ya lo conocen, lo van a poder ampliar. Ustedes recuerden que siempre les hago los PowerPoint con los hipervínculos. Recuerden que un hipervínculo es un enlace para poder ir a una página web donde voy a tener una lectura corta, voy a tener otro PowerPoint, voy a tener un video, voy a tener una entrevista, una lectura para hacer y ampliar. ¿Se comprende, chicas? Sí, profesor. Esto ya va a quedar a la tarea de ustedes. Ahí está lo que es economía colonial. profe. Sí, preguntabas, Maricel, no, sí, que vos preguntabas. Yo lo estoy desarrollando muy rápido para que ustedes puedan hacer el repaso. Ahí está sobre el trato con los aborígenes, los esclavos, el mestizaje, ahí lo que acabamos de hablar, ¿no? La catástrofe demográfica, esto sí es lo que yo les decía, hablamos de un genocidio en América justamente por el abastecimiento que se les hizo a las poblaciones aborígenes, y lo explicamos fundamentalmente a partir de esto que llamamos complejo dieta, epidemia y trabajo, que tiene que ver básicamente con las condiciones a las que fueron reducidos los aborígenes a partir de la conquista, donde su dieta, no es que hagan dieta porque estén gordos o porque estén enfermos, la dieta la palabra dieta refiere a aquello que yo ingiero como alimento diariamente. La dieta de los aborígenes lamentablemente se va a ver reducida en calidad y en cantidad, porque los españoles se apropian de las mejores tierras y los obligan a trabajarlas para ellos.
Entonces ustedes imagínense que una familia de aborígenes por ahí veía imposibilitado su labor para producir sus propios alimentos. A eso le sumamos las epidemias. Esto ya también es un tema bien conocido. Los españoles van a llegar con un enorme caudal de enfermedades para las cuales los aborígenes no estaban preparados. Bueno, ni les voy a hablar de lo que son las epidemias y las pandemias hoy. ¿Para qué? No es tema para tratar justo hoy, pero piensen esto. A ver, hoy nadie se muere de una gripe común, pero sí se puede morir de COVID. ¿Por qué? No quiero entrar en una cosa que nos ponga nerviosa, chicas, pero quiero decir, el cuerpo va generando anticuerpos, defensas. Entonces, los aborígenes no estaban preparados para contagiarse de sarampión, de rubiola, de sífilis, de un montón de enfermedades que trajeron los españoles y que las fueron transmitiendo, ¿se entiende? Y si a eso le sumamos que además de que no conocían las enfermedades, por lo tanto sus cuerpos no estaban preparados, también estaban débiles porque comían muy mal, pobres, entonces obviamente era más fácil que se enfermen. Y después también está el tema del trabajo, el exceso de trabajo que se les va a imponer en las minas, en las labranzas de cosechas, en los talleres. No sé si ustedes recuerdan, hay una lectura que está en el material que está publicado en el Facebook. Asaudian dice que las mujeres trabajaban hasta el 8º mes de embarazo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en los obrajes de algodón, o sea, preparando el algodón para hacer los textiles. Ustedes imagínense, ¿no? Y también dentro de lo que es la catástrofe demográfica, que yo no lo menciono acá, pero sí lo mencionamos cuando charlamos en clase, está el texto de Eduardo Galeano para leer también. Muchos aborígenes murieron por suicidio, chicas. O sea, eligieron el suicidio como una forma de evadirse de esta situación de tanto apremio, de tanta tortura, de tanto malestar que les generaba la conquista. Muchas mujeres decidieron abortar a sus niños antes que hacerlos nacer en estas condiciones. ¿Se comprende? Todo esto... Sí, profe. Yo estoy haciendo una remil síntesis, ustedes ya saben, esto cuando nos vemos en la presencialidad, nos tomamos 2 o 3 semanas para analizar cada aspecto, leemos, compartimos las lecturas y demás. Acá estamos haciendo una síntesis de un tema que ya fue visto en el primer cuatrimestre, y yo a la vez les estoy diciendo, recuerden que hay textos para leer, hay videos para ver, ¿sí? Así que también ustedes ahí vayan ya también viendo qué es lo que encuentran y lo que quieren compartir. Finalmente hablábamos del gobierno, ¿no es cierto?, de las autoridades políticas. Y entonces tenemos las autoridades que vamos a llamar, esto lo deben haber visto alguna vez en la primaria, las autoridades metropolitanas y las autoridades residentes. Las autoridades metropolitanas están allá, en la metrópoli, en España, y las residentes están aquí, en América. ¿Sí? Está el rey. Bueno, generalmente yo me tomo el trabajo en las clases presenciales de contarles todos los reyes españoles que gobernaron durante el periodo que duró la dominación española en Indias. Los primeros fueron los reyes católicos y el último fue Fernando VII. No me voy a poner en ese detalle ahora por una cuestión de tiempo, pero contarles que durante todo el periodo que duró la dominación española en Indias, ningún rey español vino a América. Ninguno. Siempre gobernaron desde la distancia y mucho desde el desconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabían que estaban gobernando, o que no sabían a quiénes estaban gobernando. ¿Sí? Ahí lo tenemos al rey, al Consejo de Indias. El Consejo es justamente un grupo que aconseja y acompaña a el rey de Indias, porque hace referencia al gobierno de América, de las Indias, y la Casa de Contratación, que es un órgano más que nada de fiscalización en lo económico para saber cuáles son las personas que vienen, cuáles son las tratativas económicas que se realizan, financieras, etc. Y después tenemos las autoridades residentes. Las autoridades residentes en América, los virreyes, los adelantados, los cabildantes o el cabildo, la audiencia, los gobernadores, ¿sí? Una serie de autoridades que se van a ir creando lo que se va a llamar una burocracia indiana para gobernar América. Y ahí termina la presentación. Ustedes saben, ahí está. Ustedes saben que a mí me gusta compartirles este tipo de PowerPoint bien sencillo,
sintético y con recursos adicionales. En este caso, como les digo siempre, les pongo los hipervínculos para que ustedes puedan acceder a otra información complementaria. Va la recomendación, porque ya ha pasado en alguna oportunidad que tenían coloquio, que tenían control de lectura y lo único que agarraban era, imprimían el PowerPoint y lo miraban 7000 veces, parece que querían tener grabada en la retina cada una de estas filminas. Obviamente que para rendir yo tengo que leer, profundizar, por eso es que el primer paso, por ejemplo, va a ser ir a cada uno de estos hipervínculos que yo les pongo y ver qué es lo que yo les propongo para leer o para ampliar, y después ir haciendo las diferentes lecturas, ¿sí? Estos PowerPoint que yo les comparto, ¿para qué sirven o cuál es el objetivo? El objetivo del PowerPoint es tener un esqueleto, una línea, una orientación básica de cómo voy a abordar el tema. ¿Se comprende? Pero es básico. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Escuchen, yo ahora vamos a hacer una pausita de 5 minutos porque ya llevamos 50 minutos trabajando y ustedes saben que no es lo adecuado tanto tiempo. Levántense, tomen un vaso de agua, estiren las piernas, respiren, etcétera, y en 5 minutitos, a las 18 volvemos a ingresar. No se desconecten para que no pierdan conexión. Bueno, profe. Solamente cierren las cámaras. Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Qué no era que te ibas a ir? Y reanudar, listo, gracias, ahí está, ten atenta a eso porque me cuelgo, chicos, ustedes saben que yo me pongo a hablar y listo, ¿no? Fueron. Ya saben ustedes. Así que ahí ayúdenme. Listo. Entonces, la crisis del orden colonial, les decía yo, viene del periodo ya desde la segunda mitad del siglo XVIII. Esa crisis se acrecienta con la llegada de Napoleón al trono español, hasta que finalmente se producen las invasiones inglesas y se inicia el proceso revolucionario, o ciclo revolucionario que vamos a revisar ahora. Tenemos el ciclo revolucionario que va de 1810 a 1820. Otros autores lo van a ver de 1806 con las invasiones inglesas hasta 1820. Eso es indistinto, lo podemos trabajar de las dos maneras.
De nuevo, ¿qué les pongo siempre cuando les hago un PowerPoint? Un hipervínculo. Acá ya en la primera filmina tienen un acceso a una línea de tiempo. Yo miro la línea de tiempo y la línea de tiempo me da un panorama, que es lo que ustedes hicieron, un panorama general de dónde estoy ubicado y cuáles son los temas y los tiempos que voy a estudiar en este periodo, en esta unidad. ¿Se comprende? Sí, profe. Gracias, Tati. Profe. Bueno, ustedes cuando yo pregunto habiliten 2 minutos el Profe. micrófono y cierran porque si no creo que estoy hablando como loca. Sola como loca mala. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos que trabajar como 4 ejes centrales para hablar de la Revolución de Mayo? Los antecedentes. Si yo hablo de antecedentes, necesariamente tengo que mirar a Europa, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la era napoleónica, la caída de la monarquía española, las invasiones inglesas, el pensamiento de la Ilustración, las ideas ilustradas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esos antecedentes, ¿sí? Después tengo que ver qué significa esta revolución, y esto es un tema que es bien interesante. Yo tengo que poder entender que esta revolución significa, o tiene un significado de génesis, de origen, de inicio, de lo que va a ser la historia de la Argentina como Argentina. Previamente es la historia de la Argentina colonial, pero acá ya de alguna manera entramos en la Argentina en sí, ¿no? Entonces tenemos ahí un significado que necesitamos ver sobre lo que es la Revolución de Mayo. También en la Revolución de Mayo, en esa primera junta, tenemos 2 facciones, los saavedristas y los morenistas. Acá ya empieza la historia argentina a, si se quiere, a sufrir la primera grieta, ¿no? O una de las primeras grietas. Los saavedristas son estos revolucionarios más atemperados, que quieren las cosas como hasta ahí nomás, por así decirlo, y los morenistas, con Mariano Moreno a la cabeza, quieren una revolución in profundis, si me permiten la expresión, ¿no? Ahí les pongo un enlace para conocerlo un poco más a Mariano Moreno. Las chicas recursantes que están por ahí, que son varias, que ya me conocen de muchos años, saben de mi amor y mi admiración por Mariano Moreno, que es una figura que nos debemos todavía poder estudiarla en profundidad. ¿Sí? Es interesante poder entender estas 2 facciones en la primera junta porque ya va a marcar un antecedente. Y luego, también es importante analizar en este periodo lo que es la resistencia en el interior. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo, que se inicia con un grupo selecto, una élite en Buenos Aires, va a tener una resistencia en algunos pueblos del interior, específicamente en Salta, específicamente en Córdoba, que finalmente van a ser sofocados. Entonces, de nuevo, ¿para qué les hago el PowerPoint? Es una guía. ¿Qué tendría que leer yo para entender el proceso revolucionario? Voy organizando según mi lectura, según estos apuntes que yo les propongo acá, ¿no? Estas líneas de lectura. También voy a tener que trabajar sobre lo que es la guerra de independencia, ¿sí? La guerra de independencia es necesaria para estudiar, es necesario estudiarla, perdón. ¿Por qué? Porque yo necesito comprender cómo ese proceso político llevado a cabo en Buenos Aires, la mayoría de las veces, con los diferentes gobiernos, se sostiene militarmente en una guerra de independencia. Que en general esa guerra de independencia se va a pelear fundamentalmente en lo que actualmente llamamos el norte argentino, en Salta, Jujuy y Tucumán. Ahí también yo les vuelvo a presentar en 4 ejes: el Ejército del Norte, Güemes, Artigas y el Paraguay, que son 4 escenarios o 4 aspectos, escenarios y personajes serían en este caso, 4 aspectos de la guerra de independencia que necesariamente voy a tener que observar con detalle. Y de nuevo, en ambos casos, les dejo ahí info para leer sobre Artigas y sobre Güemes y sobre el Ejército del Norte y la guerra de independencia. El proceso político, a la vez que hay una guerra de independencia, hay un proceso político que se sostiene en la búsqueda de una fórmula política, la búsqueda de una fórmula de gobierno, que se inicia con la primera junta y que va pasando por la primera junta, el primer triunvirato. Yo en cada triunvirato, por ejemplo, les puse alguna
algún dato relevante para revisar, en la primera junta también, ¿no? Es importante como tener como esa orientación de qué tengo que leer de cada uno de estos aspectos para poder ir armando esta cronología, esta línea de tiempo. Espérenme un segundo. ¿Sí? Después está el directorio, el Congreso de Tucumán, este Congreso de Tucumán que es el que logra declarar la independencia. ¿Sí, perdón? Bueno, no sé si era una pregunta o se abrió un micrófono. El Congreso de Independencia y finalmente 1819, donde este proyecto político de la independencia, el proyecto de Patria Grande, estalla hecho pedazos con el enfrentamiento entre Buenos Aires y el litoral, y finalmente, poco tiempo después, la derrota de Artigas, y no mucho tiempo después, la muerte de Güemes, la muerte de Belgrano, y el retiro de la vida pública y política de San Martín, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. A ver, yo necesito revisar, perdón que me fui, vuelvo ahí, no sé dónde estoy, bueno, nada, dejé de compartir pantalla, no importa, igual después este Power lo subo. Yo necesito poder ver, observar ese proceso político que se plantea a partir de 1810 para entender cuáles son los proyectos que se van planteando, por qué no se logran concretar. Las transformaciones, que era lo último que estaba en el Power, lo voy a compartir para que lo puedan ver. Ahí está. Las transformaciones, la revolución no va a traer solo libertad, como podríamos pensarlo románticamente, la independencia y demás, sino que va a traer transformaciones políticas, económicas, sociales, que acá un poco les menciono. En lo social hay un proceso de militarización, o sea, hay una gran parte de la sociedad que se vuelca a las milicias para pelear la guerra de independencia, hay un fortalecimiento de la burguesía comercial portuaria, y también hay un empobrecimiento de determinados sectores que se ven muy perjudicados por la revolución, ¿no? O sea, también hay que entender eso. Yo les voy a grabar alguna microclase con un poco más de profundización sobre el tema Güemes y demás, para que ustedes puedan ver sobre la guerra de independencia. De cualquier manera, hay lindo material para ver, que ya les voy a pasar enlaces para que vean. También lo económico trae enormes transformaciones, y por un lado el triunfo del libre cambio beneficia a la burguesía comercial de Buenos Aires, pero también el sostener la guerra durante tantos años, sobre todo para Salta, para Jujuy, para Tucumán, va a producir una pauperización en sus economías, ¿no? Entonces también es importante poder ver cómo las economías se transforman. En el Dropbox, donde están las lecturas de Alperindongui, que habla de esto, que es interesante que lo puedan hacer, para poder entender cómo se transforma todo esto en lo económico y lo social. Ahí sí termino de compartir pantalla. Esto es un repaso, recuerden que esta es una clase 1 de repaso y reorganización para el cuatrimestre. Hay mucha lectura para hacer. Ustedes saben que básicamente ya el Félix Luna tiene que estar leído, ¿no? Por lo menos creo que, si la memoria no me falla, tiene que estar leído hasta el capítulo 3, porque es lo que supuestamente ya vimos, ¿no? La gente que no haya leído, que esté muy atrasado, por favor póngase a leer y a completar los trabajos prácticos y demás. Yo voy a pasar esta info completa hasta el viernes. Lo que voy a hacer es armar, como siempre les armo, un PDF con los videos, el acceso a los PowerPoint, y creo que eso es lo que las cosas que necesitamos para que ustedes puedan trabajar, para que ustedes puedan repasar. Y también en ese PDF ya van a ir las orientaciones, o en un PDF aparte, pero esta semana también voy a publicar las orientaciones para el nuevo periodo, que ustedes tendrán que ya empezar a leer, a pispear por lo menos en los videos y en las lecturas, para prepararse para la próxima clase del 22. ¿Se comprende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo.
Qué lindo verlas, chicas, porque hay algunas que no las veía. Sil Gutiérrez no te veía así un montón. Creo que te vi en un examen el otro día. Mamá, ¿me haces eso? Y Sí, así que, me encanta verlas. Entonces, gente, pilas a leer. Esperen que yo en estos días les mando material. Yo les mandé el primer cuatrimestre, se los voy a volver a subir, un videíto tutorial de cómo guardar el material en Drive. Todos tenemos cuenta de Drive en el celular, todas. Creo que somos todas mujeres. ¿Puedo decir todas? Bueno, genial. Sí. Genial, genial, me encanta. Chicas, todas en el celu tenemos una cuenta de Drive como básica, donde podemos guardar el material y tener acceso a ese material cada vez que lo necesitemos. ¿Para qué? Para que no me use la memoria del celu. ¿Sí? Entonces, alguien que haga de secretaria, porque si yo me olvido me dicen, profe, usted dijo que iba a subir esto, esto y esto. Y me recuerda. Yo les voy a subir un videito de cómo usar Drive en el celu para guardar material, más el material de lectura. Ah, buenísimo, profe. ¿Sí? Yo había subido en el cuatrimestre anterior un videito. Todas tienen Drive en el celular. Drive es una nube, chicas, donde se guarda el material. Sí. Ojo con lo que guardan en Drive, no vayan a estar guardando fotos. Es más, les paso un secretito. Si ustedes necesitan más espacio de guardado, se crean una segunda cuenta en Gmail. La agendan en el celular y acceden a las dos. Entonces, a ver, veamos si les puedo mostrar desde el mío. No sé si se puede, a ver, veamos. Sí se puede, porque yo tengo 2 cuentas. Yo tengo 4. No, pero yo por trabajo, chicas, tengo. A ver, esperen. Banquen. No sé si se va a ver. No tengo nada prohibido igual. Bueno, esta cuenta que la que está abierta acá, ¿se ve o no? No, no se ve nada, se ve un brillo horrible. Bueno. Ay, No, profe, se ve todo blanco. No se ve, no, olvídenlo. Si ustedes por ahí agarren y hacen una cuenta accesoria y tienen más material para guardar, entonces, qué sé yo, guardan de 4 materias en una cuenta y de 4 materias en la otra, y pueden acceder de a las 2 cuentas en el celu. O 3. Yo tengo, ahora les digo, tengo 1, 2, 3, 4. Pero bueno, es por mi trabajo. Una de esas cuentas es del trabajo exclusivamente, de otro trabajo que no es de acá, ¿no? Entonces, ustedes, y ahí van ordenando, aprendan de la profe que es una obsesiva, hace carpetita, le pone nombre, separen por materia. Prueben que de verdad eso, y eso, ustedes después, por ejemplo, cambian de celu y usan la misma cuenta, entonces vuelven a acceder al material, y no pasa más esto de perdí el material en el celular anterior. Ah, bien, profe. Así que, Sí. entonces, por ahí habrá una secretaria, me imagino yo, que está anotando todo lo que yo estoy prometiendo, peor que político, prometo yo. Pero está ahí, ¿cuántas personas somos? Hay 48 personas de testigos que me van a decir, profe, no se haga las onzas, suba lo que prometió. Yo voy a subir el material de repaso del periodo colonial y del periodo revolucionario. Voy a subir un tutorial de cómo usar Drive para que optimicen el guardado del material, y voy a subir ya el adelanto del próximo tema para que empiecen a mirar videitos y a leer. Profe, ¿Sí? hola, ¿Quién profe. habla? Profe, puede, Claudia, puede subir el libro de Félix Luna, así me pongo al día con la lectura. Sí, Clau, el libro de Félix Luna, a ver, díganme si no es así, chicas, está en el grupo de Facebook, y si no, lo subimos al grupo de WhatsApp también. Clau, el grupo de Facebook es el gran reservorio de la materia. Por eso es que a mí me gusta tanto, y mi hijo me dice que yo ya estoy descontinuada de usar Facebook porque ya es viejo, que ahora hay que usar Instagram y TikTok. Pero a mí me gusta el grupo de Facebook porque es como si nosotros tuviéramos una biblioteca virtual. Está todo ahí guardado, Clau. Bueno, Bien, profe, gracias. Así que ustedes ahí Eso lo pongan, tenemos. por eso es que les dije que el grupo de Facebook es autogestión, es meterse al grupo de Facebook a chusmear.
¿Sí? Chusmeen, porque hay muchas cosas muy copadas en el grupo de Facebook. Ah, bien, ¿Sí? bien, profe. Autogestión, miro, hay una partecita donde hay una lupita, que son los archivos, entonces, por ejemplo, pongo historia argentina a ver qué me aparece. Ajá, ¿Sí? bueno. Y si no, hacen cuando tienen que tener wifi para eso, porque si no se le van a ir los datos, la tarea artesanal de bajar, bajar, bajar para ver las publicaciones viejas. Ujú, Pero el grupo de Facebook, aunque bien. parezca una antigüedad, mi hijo me dijo que hay que usar. ¿Cómo? Profe, Sí, Mer le habla. Quería consultarle, ¿la clase de hoy usted la va a subir en algún grupo? la voy a subir a YouTube y a publicar un enlace en el grupo en los grupos de WhatsApp y en el grupo de Facebook. Bien, bien, muchas gracias, profe. Sí, sí, yo la subo, yo la subo. Bien. Nada, les decía, el grupo de Facebook es la gran biblioteca virtual, chicas, así que aprovechenla porque hay mucho para ver. Incluso hay ejercicios que hicimos otros años donde los chicos crearon infografías, donde crearon memes, placas rojas de crónica con temas. O sea, hemos hecho muchas tareas que están ahí guardadas y que están buenísimas como para guiarme, como para tener material para intercambiar y demás. Así que ahí. El resto, también ustedes sean orgánicas, chicas, entre ustedes también compártanse. Esto que acaba de preguntar Claudia, el grupo, el Félix Luna. Clau, no tenés que esperar a verme a mí para pedir el Félix Luna, lo pedís en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Facebook y seguramente una compañera, porque son muy solidarias entre ustedes, lo va a compartir y lo va a subir. ¿Está? Así que bueno, creo que eso sería lo de hoy. Chicas, así como cuestiones organizativas del Zoom, cuando yo estoy compartiendo pantalla no veo ni el chat ni las veo a ustedes prácticamente. Entonces, por ejemplo, hay una de las chicas me ponía, no se olvide de grabar, profe. Yo no estaba viendo eso, así que mejor es que abran el micrófono y me digan, profe, grabe. ¿Está? Sí. Ah, bien. Sí, profe, entendido. Y así, bueno, vamos a ir mejorando. Yo me acabo de dar cuenta que no configuré antes, pero la próxima vez vamos a tener para hacer trabajo grupal. Así que la próxima vez vamos a hacer trabajo grupal también. Ujú, Bueno, profe. bueno, ¿Sí? bueno, profe. Entonces, estamos sobre los últimos minutos. Me gustaría que se habiliten el micrófono, me comenten lo que tengan ganas, lo que les haya parecido, lo que necesiten. También nos estamos con muchas encontrando después de muchos meses de no vernos. Con algunas he tenido la oportunidad de charlar, así sea por un mensajito, o por una llamada o en los exámenes, pero hay muchas, por ejemplo, Belén Corimayo, que no la veo hace 75 años más o menos. Lo mismo que a Nelly Troncoso. Entonces, nada, me gustaría si se animan a abrir el micrófono y comentar algo, compartir algo, lo que les surgiera ahora, y no tiene que ver con contenido, no tienen que dar lección ni nada, compartir lo que les pasa en este momento, lo que tienen ganas de compartir, lo que están vivenciando a partir de este reencuentro que hemos tenido, para mi punto de vista es súper cálido y súper interesante de compartir. Profesora Claudia. Clau. Sí, profe. Bueno, yo soy nueva en la materia. Le quería preguntar si las evaluaciones que tenemos que presentar, las tres son individuales. No entendí lo que era, porque vamos a hacer también trabajo grupal, ¿no? Todas son grupales o individuales de acuerdo a tus posibilidades, Claudia. En líneas generales, siempre, y esto de la presencialidad, las chicas que ya vienen de años anteriores lo saben, yo no suelo imponer que sea grupal o que sea individual. Sobre todo no impongo que sea grupal, porque por ahí hay gente que trabaja y dice, no, yo me siento a las 3 de la mañana recién a hacer y no me puedo juntar con nadie a esa hora, entonces prefiero hacer individual. Entonces yo no obligo. Eso va a ser libre albedrío. Yo lo que voy a hacer grupal acá, la próxima clase va a ser tarea acá, en Zoom, grupal. Pero va a ser para ese ratito nada más. Ya lo van a experimentar la próxima clase. Bien, bueno, profe, gracias. Gracias, Clau. ¿Quién más?
Bueno, nadie más quiere hablar. Hola, profe. Sí, Fanny. Profe, yo, Noemí Colque. Ah, Noemí, perdón, Noemí. Sí, te escuchamos, Noemí. Profe. Sí, sí. Bueno, yo quería decirle, bueno, es mi primera vez que curso con usted la materia y me parece re novedoso, muy bueno, porque estoy aprendiendo un montón en cuanto a la tecnología, y bueno, aparte las ganas que creo que eso es lo que me motiva a tener, a agarrarle el sabor a la materia, ¿no? Así que me encanta realmente la forma en que usted nos enseña, nos va explicando parte por parte, por ahí. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho esto de retener los contenidos a lo que habla la historia argentina. Y esto de volver a rever, a repasar, me parece genial. Así que bueno, yo reagradecida y me encanta, quería decirle que realmente la felicito porque no muchos docentes tienen esa posibilidad de brindarnos eh, esto, ¿no? De enseñarnos, no solo de la materia, sino en la parte tecnológica, que yo le digo que estoy aprendiendo un montón, así que bueno, vamos por más, profe, eso es todo lo que quería expresar. Gracias, Noemí, muchísimas gracias. Para mí, más allá de que parezca solamente un comentario, es importante también esto que ustedes me puedan decir, qué les sirve, qué no les sirve, qué llega, qué no llega, porque realmente, si bien yo puedo estar segura de un montón de cosas, estamos en un contexto donde es diferente. Entonces yo también todo, como les he dicho muchas veces en el primer cuatrimestre, vengo haciendo ensayo-error, revisiones y demás, con el único afán y con el único propósito de darles lo mejor posible y lo mejor de mí para el cursado de ustedes. Bien, estamos a 5 minutitos para ser respetuosos del horario, así que si hay alguien más que quiera comentar y si no nos despedimos. Profe, ¿Quién es yo? yo, sí, Hola, Sil. a mí, a mí en lo particular quedé impactada con la cantidad de alumnas que somos, porque en todas las otras materias éramos 2, 3, capaz 4, pero hasta ahí nomás, hasta le saqué captura de cuántos somos los Ay, participantes. buenísimo. Después subí la SIL, porque yo en el afán de responder a todos no le saqué foto. No, yo sí saqué, digo, ay, quedé, y a cada rato me fijaba y éramos más, quedé encantadísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, la verdad es que somos un lindo número. Hemos Sí, llegado la verdad que sí. a 59, ahora estamos en 48, así que sí, un lindo, lindo número. Yo súper agradecida con ustedes. Profe, Sí, ¿quién me habla? le habla Mer nuevamente. Le Ahí quería está hacer Mer. una consulta. Le quería hacer una consulta. Bueno, Hola. yo soy del profesorado de lengua y le quería consultar. Nosotros teníamos un material de base a Cosmeli y Ah, ese y ahora material, usted Mer. hace mención a Félix Lur. Sí, Sí, Cosmelia, acuérdate que es un libro de secundaria viejito que hemos encontrado que yo le dije que estaba buenísimo, pero siempre la base es Félix Luna, ¿recordás? ¿Se entiende la diferencia, Mer? sí, profe, muchas gracias. Era mi De duda. hecho, ese Cosmeli, no sé si vos te acordás cuando lo encontramos, que fue como encontré un tesoro buscando en internet, Sí, que dijimos, ya sí, lo sí, sí. compartimos a los grupos y lo compartimos en el grupo de Facebook, porque para los que no saben, es un libro de secundario del año del ñaupa, pero que eran esos libros de secundario que estaban buenísimos, que tenían un montón de contenido, entonces cuando literalmente fue así, no sé dónde se metieron los chicos, lo encontraron en una página y lo bajaron en buenísima calidad y dijimos, no, este es tesoro, y lo publicamos en el grupo, ¿te acordás, Mer? Y así fue, profe. Está, obvio, re sirve ese librito, es un librito viejito que está buenísimo. Hola Bien, Doris, bien. Muchas gracias. recién te veo. ¿Eh? Sí, ¿quién me habla? Aldana. Aldi, ¿dónde estás? Que te perdí. Acá no, yo le quería mandar que yo anoté para hacerle acordar. Ahí Ah, le... bueno, ahí está, bien, perfecto, Aldi, vos vas a ser secretaria esta semana entonces. Bueno,
Estoy muy contenta con su clase, profe. Creo que es uno de los únicos profesores que nos da bien, digamos, porque tuvimos varios inconvenientes con profesores. Bueno, las chicas que están de año, que acá, no se ofendan, tengo bastantes bejorujas acá, que no se ofendan, ya saben quiénes son, ya saben que yo siempre le voy a buscar la vuelta para que tengamos el mejor contacto posible, tanto lo hacemos en la presencialidad, obviamente ahora en la virtualidad, pero bueno, las añejas ya lo saben a eso, ¿o no, Doris? Se mata de risa la Doris. Bueno, así que ahí estamos. ¿Estamos bien entonces, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las que hayan sacado captura o fotito a la compu, las que están con compu, me mandan. A ver, yo saco unita antes que se vayan. Banquen 2 minutitos. Sonrían. Listo. Bueno, chicas, las veo. Seguimos en los grupos de WhatsApp, ya saben, los grupos están habilitados. Siléncienlos para que no les aturdan el ruiderío, digamos, y después cada una lea a su tiempo los mensajitos. ¿Está? Sí, Porque vieron que profe. yo soy bastante indiscreta que mando a cualquier hora. Yo encuentro algo que me parece interesante y se los mando. Ustedes ya saben. Está genial eso, profe. Así que hagan eso ustedes. Ténganlo silenciado y después cada uno lo lea a su tiempo. ¿Alguien más quería preguntar algo? ¿No? Bueno, chicas, seguimos entonces por los grupos. Y si hay alguien que quiere, digamos, plantear algo muy particular, me manda un privado. ¿Estamos? Sí, profe. Hasta el 22, recuerden la fecha, 22 de septiembre nos vemos. Sí, Bueno, profe. pues, Nos vemos. Adiós. 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 Ahora pongo No sé cómo salió, ¿no? No,